Voy a leer en Jeremías capítulo 31 del versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hay un país llamado Eswatini, que está ubicado en Sudáfrica. El Coro Gracias estableció una escuela de música, la cual se encarga de impartir la enseñanza musical a través de sus estudiantes voluntarios, quienes viajan de distintos países del mundo y realizan diversas actividades. Hace algunos años, 2 de sus alumnas fueron como voluntarias a Eswatini. Un día llegó la graduación de la Universidad Nacional de Eswatini y las alumnas conversaban. Vayamos y cantemos algunas canciones en la ceremonia de graduación de la universidad. Es así que ellas decidieron y fueron a presentarse delante de un funcionario de la universidad y le dijeron: nosotros llegamos desde Corea del Sur como voluntarias de la Escuela de Música del Coro Gracias y queremos realizar una presentación. Pero el funcionario les dijo no. Ellas le preguntaron, ¿por qué no podemos cantar? Disculpe, durante la ceremonia de graduación de la universidad, el rey va a participar y nosotros ya le entregamos el programa de la actividad de hoy. Así que nadie puede cambiar el orden de dicho programa. Discúlpenos. Está bien. Entonces, ¿podríamos participar de la ceremonia de graduación? Sí, si es su decisión. Ellas estaban sentadas como espectadoras de la ceremonia de graduación cuando el organizador de dicho evento empezó a buscarlas. Al encontrarlas les dijo: todos los participantes de la ceremonia están sentados, pero el rey todavía no ha llegado. ¿Ustedes podrían cantar algo antes de que el rey llegue? Sí. ¿Cuántas canciones podemos cantar? Pueden cantar 3 canciones. Las 2 alumnas cantaron en el escenario de la ceremonia de graduación de la universidad. Mientras estaban cantando, el rey entró a la mitad de la primera canción y las escuchó. Después de terminar la ceremonia, el rey pidió llamar a las 2 jóvenes que habían cantado. Las 2 jóvenes se encontraron por primera vez con el rey. Él estaba muy contento y les hizo varias preguntas. ¿De dónde vienen? Venimos de Corea. Mientras conversaban, las jóvenes le dijeron: dentro de 10 días, nuestro pastor y fundador de IYF va a venir a Eswatini. Pasando los 10 días, cuando aterrizó mi avión en Eswatini, el rey envió a un ministro para que me llevara al palacio. Nunca me imaginé que me encontraría con el rey. De camino al palacio, le pregunté al ministro: señor ministro, ¿por cuánto tiempo tendré la audiencia con el rey? El ministro me dijo: tiene 40 minutos. Al llegar al palacio del rey, fuimos donde él se encontraba. Primero lo saludé y luego empezamos a conversar. Solo tenía 40 minutos para la audiencia, pero cuando miré el reloj, ya habían pasado 10 minutos y solo me quedaban 30. ¿Cómo alguien como yo podría encontrarse con el rey de una nación? Era obvio que Dios me lo había permitido. ¿Hablaría de política o conversaría de economía? Como soy pastor, empecé a hablar acerca del evangelio. Después de 30 minutos terminé de compartir. De repente el rey me pidió: por favor, pastor, ¿podría compartir más la palabra de Dios? La palabra del rey es como la ley. Por eso le expliqué detalladamente 30 minutos más cómo nuestros pecados fueron perdonados. Después de terminar la palabra nuevamente, el rey me dijo: pastor, ¿podría explicarme un poco más sobre el evangelio, por favor? Sentía mucha alegría dentro de mi corazón porque solamente por la gracia de Dios podía compartir el evangelio frente al rey. Cuando veía que el rey estaba interesado en escuchar más, me sentí muy agradecido.
Cada vez que terminaba, él añadía 30 minutos más. Y en total le compartí el Evangelio durante 1 hora y media sobre cómo nuestro pecado había sido limpiado por la sangre de Jesús. Cuando terminé de compartir la palabra, el rey me comentó: Pastor, usted es un verdadero siervo de Dios. Por eso quiero donar un terreno para ustedes. Por favor, construyan el centro de Ayguayef, la iglesia. También construya su casa y venga a este país cuando desee. Por la orden del rey, el gobierno nos donó 15.000 metros cuadrados, pero ese terreno estaba un poco retirado de la ciudad y no había mucho transporte. Por eso yo le pedí que nos donara un terreno en el centro de la ciudad, ya que los jóvenes no tienen algún vehículo para llegar hasta ese lugar. Pero no había ningún terreno que perteneciera al gobierno y que esté en el centro de la ciudad. Pero el rey nos donó un terreno de sus bienes privados, de 15.000 metros cuadrados que estaba en el centro. Y nosotros levantamos un proyecto para hacer el centro juvenil y varios proyectos más. Después pude encontrarme con el rey una vez más y le expliqué de qué manera utilizaríamos el terreno. Su Majestad, el terreno que nos ha donado es muy hermoso. Lo primero que haremos es aplanar el terreno. Luego construiremos el centro juvenil y también un centro deportivo para diferentes actividades. Dentro de ese terreno hay árboles, plantas y un pequeño arroyo. Y me da mucha lástima tener que talar los árboles y construir un edificio en ese lugar. Por favor, si usted nos donara un poco más de terreno, yo quisiera dejar los árboles y construir un centro juvenil con un hermoso paisaje. Luego le mostraremos el plano del centro juvenil. Al escuchar esto, el rey estaba muy contento y se comprometió en que nos donaría un poco más de terreno. Cuando el gobierno de Eswatini nos dé el permiso para construir, empezaremos con la construcción. Ahora, por el problema del coronavirus, estamos esperando. Después de encontrarnos con el rey de Eswatini, nos hicimos muy buenos amigos. Ahora él nos está apoyando con todo su corazón para realizar actividades en su país. Desde niño, yo asistía a la iglesia, pero sufría mucho por mis pecados. Por causa de la pobreza, robé en varias ocasiones y pensé que por ese pecado viviría condenado durante toda mi vida. En el año 1962, cuando tenía 19 años, pude entender que fui perdonado de todos mis pecados. Mientras leía la Biblia, pude leer donde está escrito que mis pecados fueron limpiados y quedaron más blancos que la nieve. En aquel entonces, en mi corazón había una constante lucha. No peleaba con mis pensamientos, sino que luchaba con la palabra de Dios. Como había cometido muchos pecados, me sentía un gran pecador. Dios, yo soy un pecador. Sin duda, yo era pecador porque mentí y robé en varias ocasiones. Cuando conversaba con mis amigos, si otros compartían sus ideas, yo hacía todo lo posible para que no las tomaran en cuenta. Y si se oponían a mi opinión, discutía con ellos. Cuando me miraba a mí mismo, era un hombre malo. Me di cuenta de que era muy inteligente cuando deseaba cometer pecado. Mi inteligencia sobresalía cuando pensaba de qué manera podía pecar. Voy a hacer así, o si no, de esta manera. Si Dios no me hubiera salvado del pecado, creo que estaría en la cárcel toda mi vida. Cada vez, cuando pienso en eso, siento mucho agradecimiento en mi corazón. Dios salvó a un pecador como yo, y lo más importante es que puso su corazón en el mío. Todavía surgen muchos malos pensamientos dentro de mi corazón, pero me di cuenta de que Dios tomó mi vida y me está guiando. El pasado culto de Pascua lo hicimos a través de las redes sociales. No había ninguna persona sentada en el salón del culto, y yo predicaba frente a la pantalla. Durante el culto de ceremonia de Pascua surgió un problema. Como el culto se estaba transmitiendo en vivo por internet y se conectaban muchas personas, el sistema colapsó. Ese día tuvimos el culto 3 veces, en la madrugada, en la mañana y en la noche. Me dijeron que esa vez se conectaron más de 2 millones de personas.
Al escuchar esto yo preguntaba, ¿2 millones de personas? Y me decían que era verdad. ¿Cómo pueden escucharnos más de 2 millones de personas? El culto de ceremonia de la Pascua se volvió una gran noticia. Hace poco en Europa hubo una reunión de líderes cristianos y pude compartir 4 veces. Los pastores mostraron mucho interés. Después de ese evento, nos reunimos para conversar sobre cómo realizaríamos el seminario bíblico en mayo y tomábamos la decisión que lo haríamos por medio del Internet. Sorprendentemente, muchos canales nos invitaron para transmitir la palabra a través del Internet gratuitamente. En algunos canales nos solicitaron transmitir la palabra continuamente y eso estábamos preparando. Pregunté cuántas personas podían participar en el seminario bíblico por Internet. Al principio me comentaron que podían participar un aproximado de 130 millones de personas, pero pensé que me estaban mintiendo. ¿De verdad? Sí, pastor. Pasando 2 días, varios canales nos pidieron que se pudiera transmitir el seminario bíblico y en total pudimos compartir a 300 millones de personas. ¿300 millones de personas? Pensé que me estaban engañando. ¿De qué manera 300 millones de personas pueden escuchar al mismo tiempo? ¿Es posible? Pero el número siguió aumentando y llegó a 450 millones de personas. El día que comenzó el gran seminario, nos escucharon 740 millones de personas. Actualmente, mi hijo es misionero en los Estados Unidos y me dijo que en 49 canales de Estados Unidos transmitieron el seminario bíblico por Internet. Al escuchar esto, no podía creerlo. En cualquier canal que deseemos transmitir, debemos pagar, pero nos dijeron que lo transmitirían gratuitamente. De verdad, no podía creerlo. Así que solamente podía decir que todo esto es la obra de Dios. Cada vez que me presento en el púlpito, tengo muchas cosas que les deseo contar. Mientras he practicado la vida de creencia, he pasado por un proceso respecto a cómo establecerla en mi vida propia. Dios nos habla a través de la Biblia. Luego, nosotros escuchamos esa palabra, la leemos y la seguimos. En aquel momento surge un problema. Aunque las personas se despojen de sus pensamientos, es difícil que puedan establecer una comunicación con Dios. Las personas conversan con Dios dentro del límite de su pensamiento. Aunque Dios nos habla claramente, solo recibimos la palabra de Dios dentro de nuestros límites. Es por eso por lo que las personas se desvían del corazón de Dios. Yo acepté firmemente la palabra de Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio también, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios estableció a Saúl como rey y luego lo destituyó, y estableció a David como el nuevo rey, quien antes era pastor de ovejas. Cuando Dios estableció a David como rey de Israel, le dijo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En la época en que vivió David, ¿será que solo habían 10 o 100 creyentes? Dios encontró a David un varón conforme a su corazón entre miles de personas. En la época de David había sacerdotes y varios hombres reconocidos, pero David era la única persona que halló gracia ante los ojos de Dios. Cada vez que me encuentro con presidentes de otros países les digo: Señor presidente, si usted camina junto con Dios y se hace uno con el corazón de Dios, este país va a ser el país de Dios. Para tener un mismo corazón con Dios, debe votar su propio punto de vista y también su filosofía. Luego, debe creer en la palabra de Dios. El corazón del señor presidente y el de Dios deben volverse uno. Por eso, cualquier pensamiento que tenga usted es su propio pensamiento. Dios nos habla de esta manera. Cuando leemos la Biblia, encontramos la historia de muchos personajes, pero me era difícil encontrar dentro de esos personajes alguno que tuviera el mismo corazón con Dios.
Ellos decían que creían en Dios, pero tenían un corazón diferente. En el año 1962 recibí la gracia de Dios y desde ese entonces no pude continuar con mis estudios. Todas las cosas que deseaba hacer fracasaron. Pensé que si me convertía en sargento técnico, podía hacer mis planes para ir a la escuela nocturna con el salario que recibía. Por eso solicité ir al servicio militar. Por aquel entonces no había muchas personas que solicitaban ser sargento técnico. Por eso podían pasar el examen fácilmente. Pero si solicitaba la prueba para ser sargento técnico y no llegaba a pasar, se burlarían de mí. Pero nunca pensé que no aprobaría el examen. En aquel entonces tenía un poco roto mi diente frontal. Era una pequeña ruptura que había que mirar detalladamente para poder darse cuenta. Pero el sargento cirujano dental me descalificó. Yo había pasado por ortopedia, neurología y otorrinolaringología. Ya había pasado todas las pruebas menos la de odontología. ¡Ay! Estoy descalificado. Por eso busqué al sargento de odontología y le dije: ayúdeme por favor, quiero entrar sí o sí. No puedes. Te perdonaría si fuera una muela, pero no puedo dejarte pasar si es el diente frontal. También quería viajar a Japón, ya que mi tío trabajaba en una empresa de construcción y quería aprender. Pero en aquel momento no existía una relación diplomática entre Corea del Sur y Japón. Por eso no había viajes aéreos y se tenía que viajar a través de barcos ilegales. Si quería hacer algo en Japón, tenía que saber el idioma. Por eso me esforcé mucho en aprender el japonés. Sin embargo, al final no pude viajar. De esta manera fracasé en todo lo que hice. Cuando fui descalificado, mi corazón se derrumbó. No me va bien en nada. No puedo hacer nada. Antes yo pensaba que era inteligente, pero me di cuenta de que si seguía mis pensamientos iba a fracasar. Por eso en aquel momento solo podía depositar mi confianza en Dios. Y mientras leía la Biblia, me di cuenta de que era una persona inútil. Además, mi carácter se caracterizaba por ser exigente. Una vez mi amigo me pidió prestado un objeto y luego me lo devolvió, pero estaba descompuesto. Discúlpame, Oxo. Si me pides perdón, ¿crees que se solucionará todo? Me enojé mucho con mi amigo. Discúlpame. ¡Ya, cállate! Entonces se acercó otro amigo y nos dijo: ¿cuál es el problema, Oxu? Te daré el mío. El mío es mucho mejor que el tuyo. En ese momento tenía ganas de golpear a ese amigo, ya que me avergonzó, pues mostraba que era mucho más generoso y superior a mí. Me sentí muy avergonzado. ¿Por qué seré así? ¿Por qué seré tan malvado? ¿Por qué soy tan vil? Alrededor de mí no tenía muchos amigos que me quieran. El amigo de esa vez, cuando yo estaba enojado, se llamaba Chung Nam Chong. Él era más alto y guapo, y a veces pensaba: sería mucho mejor si él estuviera en el púlpito en vez de mí, porque mi amigo tenía un buen carácter y hablaba muy agradablemente. Dios, ¿por qué me llamó como pastor? Creo que le hubiera ido mejor a Chung Nam si él hubiera sido llamado como pastor, ya que él es alto, guapo y tiene buen carácter. Los hermanos de la iglesia se hubieran sentido muy bien con él. Pero ¿por qué me has llamado a mí como pastor? Una vez, cuando fui a mi pueblo natal, mis amigos me contaron que Chung Nam se había casado con una señorita de Busan. Ella era muy hermosa y quería presentarse como Miss Corea. Yo les dije a mis amigos: Chung Nam es una persona muy sobresaliente. Después de 3 años, cuando volví a ir a mi pueblo natal, escuché una noticia de Chung Nam. Oye, Oxu, ¿escuchaste la noticia de Chung Nam? No, ¿qué pasó? Él se suicidó. Es imposible. Él era tan amable y tan buena persona. ¿Por qué se suicidó? Pero me dijeron que no se sabía la razón. Cuando yo me veía a mí mismo, era imposible que una persona como yo compartiera la palabra de Dios. Yo estoy seguro de eso. Yo soy una persona muy malvada y tengo un carácter muy fuerte. No tengo ninguna condición para ser un pastor. Ahora que lo pienso, solo tengo una condición:
la gracia. Yo me volví pastor por la gracia. Cada vez que leo la Biblia puedo entender que hay una gran diferencia entre el corazón de Dios y del hombre. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham: no se llamará más tu esposa Sarai, sino Sara, porque ella dará a luz un hijo. ¿Cómo reaccionó Abraham? ¿Cómo un hombre que tiene 100 años puede tener un hijo? Sara, mi esposa, tiene 90 años. Como Dios es todopoderoso, aunque tuviera 100 años, podría darle un hijo. Y aunque Abraham es el padre de la fe, él escuchaba la palabra de Dios según su pensamiento. Un día Dios llamó a Moisés y le dijo: te enviaré frente a Faraón y sacarás de Egipto a mi pueblo Israel. En aquel momento Moisés no dijo: Dios, muchas gracias por usar a un hombre tan defectuoso como yo, sino que dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aunque en la Biblia salen muchos personajes, es difícil encontrar a personas con un corazón como el de Dios. Jesús llamó a Pedro y antes de ser detenido le dijo: antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. En ese momento, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro estaba hablando de una manera muy diferente a la de Jesús. Dentro del corazón de los humanos, tenemos un punto de vista muy diferente al de Dios. Por eso pensamos en cómo llevar nuestra vida de creencia. Pero en realidad, cuando vamos descubriendo el sentido de la vida de creencia, nos damos cuenta de que nuestro corazón es muy diferente al de Dios. Por esta razón es que no logramos entender exactamente la palabra de Dios y en nuestras vidas surgen muchos problemas. Mientras investigaba en la Biblia, podía observar cómo es el corazón del humano, y al verme a mí mismo, me di cuenta de que yo también soy así. En 1962 solicité para ser sargento técnico y fui descalificado. Después de no haber podido pasar la prueba durante 6 meses, me volví casi un filósofo. Pensaba acerca del hombre y sobre mi vida. Llegué a una conclusión de que mi propio ser es alguien en el que no puedo confiar, y si sigo mi propio pensamiento voy a fracasar. Logré llegar a esa conclusión y establecí en mi corazón de que si creía en mí mismo, fracasaría sin falta. Cuando yo leía la palabra, esta me afectaba e influía mucho en mi vida. ¿Cuál fue la razón por la que Saúl fue echado? Un día Dios le dijo a Saúl: destruye a los amalecitas, destruye todo lo que tienen, no te apiades de ellos, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl escuchó esa palabra, pero escuchaba la palabra de Dios y no distinguía entre su pensamiento y la palabra de Dios. Entonces Saúl mezcló su pensamiento con la palabra de Dios. Aunque él destruyó a Amalec, no mató al rey Agag de Amalec. Destruyó las ovejas y las vacas, dejando algunas que estaban gordas y tenían buen aspecto. Así pues, Saúl es el reflejo de los creyentes de hoy en día. Las personas escuchan la palabra y tratan de obedecer, mas no lo hacen conforme a ella. Aunque escuchan la palabra de Dios con su oído, mezclan con su pensamiento y la reciben de diferente manera dentro de su corazón. Por eso, aunque las personas dicen que cumplieron la palabra, no es así. La mayoría de las personas piensa: yo seguí la palabra de Dios, yo obedecí. En la época de Noé iba a venir el diluvio y Dios le dijo: prepara un arca. En aquel momento las personas tenían un corazón diferente al de Dios. Pensaban: yo soy malvado, soy inmundo y he cometido muchos errores, pero también tengo un buen corazón. Cuando escuchamos la palabra con ese corazón, no la escuchamos solamente, sino que incluimos nuestro pensamiento y por eso creemos que no vamos a fracasar. Ellos creían que no era necesario construir el arca porque consideraban que tenían un buen corazón. No podían aceptar la palabra como tal, sino que metían sus pensamientos en ella. En conclusión, esa no era la palabra de Dios.
Si nuestros pensamientos se interponen en la palabra de Dios, vamos a tener una vida de creencia muy confusa.